Cristian, pastor de nuestra iglesia en Villa Crespo, y yo lo conozco desde que era chiquitito, porque, bueno, vos tenés 50. 50, yo tengo 77, o sea que lo conozco desde que tenía 5 o 6 años, calculo, y realmente su papá es pastor, su hermana es pastora, y tu otro hermano también. O sea que es una familia que el Señor, como una de las cosas que había hecho Lilian, ¿no? La descendencia, como el legado desde tu papá, y tu mamá, por supuesto, como pastores, y así que fue una cosa hermosa cuando viniste para Buenos Aires para estudiar, después ya se quedó. Vos naciste en Bombal, Santa Fe, una localidad cerca de Rosario, y tiene una iglesia hermosa, una iglesia que todas las banderas. ¿Cuántas nacionalidades hay en tu iglesia? Y son como 7 u 8. 7 u 8. Sí, ¿venezolanos? Venezolanos bueno, de colombiano, chileno, paraguayo, peruano, boliviano, y tenemos de Puerto Rico, no, de Dominicana, de Haití. Ya tenemos 8, qué bueno. Sí, es lindo porque hay unas banderas, o sea, hay una línea con todas las banderas, así que estamos contentísimos. Él está ayudándonos con los hombres, tienen una reunión mensual, y yo sé que hay algunos que no están presentes, pero realmente está siendo de mucha bendición, por eso hoy vas a ser de bendición para el resto. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias, Marta. Bueno, gracias a todos, Dios les bendiga, muy buen día, qué lindo es poder compartir este tiempo con ustedes. Hacía mucho, ¿no? Creo que hace un montón que no estaba un domingo compartiendo con ustedes. Para mí es una alegría enorme poder visitarles, y bueno, estoy con Enrique, un amigo y un hermano en Cristo también. Gracias, Enrique, por acompañarme. Cuando yo pensaba en este día, pensaba en muchas cosas que siempre Dios pone en el corazón de sus hijos, ¿no? Siempre veo de alguna manera el amor de Dios para con todos, ¿sí? Somos una gran familia donde el Señor, siempre que pone su mirada, nos distingue a unos de otros, pero en definitiva al final el amor es el mismo para cada uno, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz, no lo hizo un poquito más por uno que por otro, lo hizo por todos, y ese mismo amor derramado fue por el que se portó bien, por el que se portó no tan bien, y por el que se portó re mal también. O sea, el amor de Dios no distingue ni siquiera de nuestro pasado. Y eso es bueno porque en definitiva nos pone o nos da toda una oportunidad similar, que es que si rendimos nuestro corazón a Dios, vamos a recibir de Él todo lo que Él prometió, ¿no? Y creo que eso es maravilloso porque vemos a lo largo del tiempo que ninguno de nosotros somos perfectos, que todos hemos fallado, en algún momento hemos metido la pata, pero lo importante es saber que Dios está allí siempre dispuesto a restaurar, ¿no? A hacer cosas nuevas en nosotros. Y bueno, para mí es una alegría. Bueno, nos hemos visto más seguido con Paula por la denominación, pero una bendición, y bueno, con la pastora Marta también a lo largo de estos años. Pero quiero primero darles gracias, primero por la oportunidad, muchachos, que nos dan para poder juntarnos una vez al mes. Ahí estamos con la agenda buscando siempre el momento. Ahora ya coordinamos para el próximo encuentro, pero siempre es muy lindo ver que Dios en su corazón tiene un propósito. Yo siempre digo que Dios es como una caja de misterios, ¿no? Si uno trata de entenderlo a Dios y no siempre entiende, porque, por ejemplo, uno puede decir gracias, Señor, porque respondiste esta oración, pero nos vienen 1000 preguntas cuando una persona sufre como está sufriendo, ¿no? Lo que contaba nuestra hermana recién. Y ahí es donde uno entra en esa contradicción en el corazón, decir, pero Dios, si sos bueno, no debería o debería, ¿no? Uno parece ser como que entra en ese terreno medio donde no encontramos muchas respuestas frente a eso. Y bueno, intentamos de alguna manera entender los misterios de Dios. La palabra de Dios es muy clara para nosotros. Para los discípulos Jesús caminaba con ellos, era de carne y hueso como vos y yo. Pero para nosotros la palabra de Dios dice que cuando Jesús asciende a los cielos, Él se va hacia su reinado, no al reino de los cielos, o al menos al ascender, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo voy a dejar con ustedes algo que fue una promesa que fue al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es nada raro, al contrario, es la esencia de Dios, es lo que puede, sí,
estar en todos lados y en todos los corazones. Jesús no podía hacer eso, usted sabía, ¿no? Jesús era todopoderoso, pero no era omnipresente. La manifestación de Jesús no podía estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el último en la tierra al mismo tiempo, no podía. Él si estaba en Judea no estaba en Samaria, y si estaba en Samaria no lo vamos a hacer muy larga, usted la entiende. Pero el Espíritu Santo sí. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que el Espíritu de Dios esté sobre ustedes. Entonces, cuando vos tenés un acercamiento, vos y yo tenemos un acercamiento a Dios, lo que tenemos es un acercamiento a esa presencia poderosa de Dios que está donde yo esté. Y eso es glorioso, porque eso no significa que Dios está en la iglesia, sino con Santa Rosa, sin Santa Rosa tendríamos que venir igual, ¿sí? Para buscar de Dios. Pero lo bueno es que el que está en casa o el que de repente no pudo acercarse o tal vez por cuestiones de salud, pero tiene la fe en ese Dios, Dios está donde un hijo de Dios está. Y esto es muy importante que vos entiendas que cuando nosotros hablamos de la iglesia no estamos hablando de un lugar de cemento, ¿no? de lindos salones, de lindos lugares, estamos hablando de un templo, si estamos hablando de un lugar físico, geográfico, estamos hablando de un terreno, pero lo que Dios ama es la iglesia, y la iglesia es todos nosotros, las personas, los que habitamos en ella. Hoy la iglesia se reúne acá, pero en la semana, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está Pedro en la iglesia en la semana? En todos lados. Por ejemplo, en la calle Cabildo, si en una galería, ahí está. Ahí, ¿no? En General Paz, seguramente la iglesia está donde vos estás. Y es importante porque, en definitiva, eso es lo que Dios... Digamos, si tenemos que entender lo que le agrada a Dios le agrada que nos reunamos los domingos. ¿Usted qué piensa? Sí. Los domingos, los jueves en el Zoom, en la oración. A Dios le agrada, claramente. Pero a Dios le agrada tu vida, o le desagrada, depende cómo vivamos, cómo reflejemos a Dios. Porque eso es justamente, porque acá, en la iglesia, o allá en la de Villa Crespo, capaz que acá no, pero en Villa Crespo pasa, en la iglesia todos los cristianos son santos, ¿no? En la iglesia todos los cristianos hablan bien. En la iglesia, en el lugar de reunión, todos los cristianos actúan como cristianos, pero el desafío es justamente donde no estamos reunidos entre otros cristianos, sino en el trabajo, en la facultad, en el estudio, en reunión de amigos, en lugares sociales. Necesitamos manifestar esa fe que no es algo en nuestra mente, no es algo en nuestro conocimiento, esa fe es nuestra vida. Si Jesús está en tu corazón, lo que se tiene que ver en tu vida es Jesús, el mismo Jesús, al que acá en la iglesia le levantamos las manos o adoramos de todo corazón, sea donde sea que nos toque estar, el mismo Dios tiene que ser adorado, pero ya no con nuestras manos. ¿Vos te imaginás estar en el subte con las manos levantadas? Bueno, algunos locos lo hacemos, ¿viste? O lo hemos hecho en algún momento, o orando con los ojos cerrados, probablemente no, pero tal vez dándole el asiento a alguien que lo necesita, o tal vez pasando la sube cuando hay alguien que ves que tiene un problema. Son gestos que muestran a Jesús también, ¿verdad? Son gestos que muestran el amor de Dios. Y muchas veces esa es la invitación, a veces es mejor reunión, es mejor culto que un domingo en la iglesia, ¿no? Pues son gestos que hablan de que de verdad Jesús está en mí y que lo que estoy mostrando no es para figurar, porque vuelvo a decir, si yo acá levanto la mano parezco más espiritual que otro, pero en realidad, y no tengo nada con que levante la mano, levántela todas las veces que quiera, pero voy a este punto, ¿no? Es importante reflejar a Cristo en donde nos encontremos. ¿Sabes? La Biblia, cuando vos la abrís de punta a punta, nos sugiere desde el principio, nos enseña desde el principio que no fuimos creados para estar solos. No fuimos creados para estar solos. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. ¿Sí? ¿Usted qué entiende por este texto? Usted se acuerda, Génesis fue apenas la creación. Cuando de repente lo crea Adán, lo hace de barro, dice la palabra de Dios, le da una forma y dice que sopla sobre su nariz aliento de vida y ahí aparece la creación del hombre, ¿verdad? Y cuando lo ve y ve toda la creación y ve todo lo majestuoso, lo hermoso de la creación, aunque
cada día que termina dice, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno. Y cuando él mismo ve, che, la verdad que me salió bien este muchacho, la verdad que me salió bien el elefante, me salió bien las montañas, me salió bien, estaba orgulloso Dios de su creación, pero en algún momento manifiesta la Biblia en Génesis, allí en lo que te acabo de leer, 2:18, que hay algo, esa parte donde Dios reflexiona y dice, está bueno lo que hice, me gusta lo que hice, pero no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios hoy bajara en este momento y dijera, no es bueno que estés solo, ¿vos qué interpretarías? A ver, ayúdame, vamos a interactuar. ¿Qué interpretas? No es bueno que el hombre, cuando dice hombre, habla universalmente, no el hombre o la mujer, no es bueno que estemos solos. ¿Quién se anima? Tener un par. Tener un par. Ahí habla de compartir la vida. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, un par no necesariamente tiene que ser un compañero pero tener alguien más, ¿verdad? Si dice que no es bueno que estemos solos, entonces, ¿qué es bueno? Que es malo, ¿no? Deja por evidencia, naturalmente, que no está tan bueno, ¿no? Estar solo. Sin embargo, ¿quién no necesitó en algún momento un tiempito de soledad, ¿no? ¿Quién no necesitó un año de tranquilidad? No me molesten, ¿sí? Necesito tomarme un tiempo, ¿no? Me miran y se sonríen, así que creo que todos hemos pasado por allí en algún momento. Tómate un descanso, anda con tus amigos, anda. No, porque uno a veces necesita espacios de meditación, no sé, de encontrarse con uno mismo, de encontrar a Dios, de buscar en esos tiempos de soledad, sanar cosas del corazón. Yo creo que Dios tenía muy claro lo que Él tenía como propósito final para el ser humano, que no es bueno que estemos solos. Pero ¿sabes qué? Dios creó algo mucho más que un buen marido y una buena esposa para el hombre, o un buen esposo para la mujer, o hermosos hijos para unos padres, o hermosos padres para los hijos. Dios creó la familia. Y Dios, cuando diseñó este plan perfecto para que el hombre no esté solo, Dios creó una familia. Diga conmigo, Dios creó mi familia. Dios creó mi familia. Y esto es algo que vos y yo tenemos que tenerlo muy claro. Yo sé que no es nada nuevo lo que te estoy diciendo, pero en la bondad de Dios hay algo que es poderoso, porque claramente para que vos y yo no vivamos en soledad, Dios nos dio una familia. Y esto que hoy estamos viviendo aquí, en cierta manera, yo, tal vez algunos de ustedes, por primera vez que los veo, no puedo recordar si me dijeron sus nombres, yo así de frágil soy con mi memoria, ¿no? A veces ya tengo que preguntar 2, 3, 4 veces y tampoco es garantía que lo recuerde, pero si hay algo que al menos en Cristo o la Biblia me enseña es que somos hermanos, porque somos hijos de Dios. Eso ya nos hace familia. Y eso es muy importante entender, porque en el corazón de Dios siempre estuvo la familia. Y cuando pensaba en compartirte esta palabra, pienso en la cantidad de veces que nos hemos sentido solos estando rodeados de mucha gente. O nos hemos sentido realmente acompañados estando absolutamente solos. No sé si alguna vez te pasó. No había nadie, pero te sentías plena, te sentías pleno. Y eso muchas veces es la presencia de Dios. Uno va a decir, no, lo que pasa es que le salió todo bien, sacó el número en la lotería. No, eso no. Pero quiero decir, de alguna forma las cosas le fueron a favor y uno a veces siente que eso es suficiente, ¿no? Pero es importante entender que un hombre y una mujer es la composición de un matrimonio como Dios lo estableció. Pero el matrimonio, o al menos la unión de un hombre y una mujer, da a luz hijos, y los hijos también experimentan los padres, los abuelos, un mundo de relaciones. En Génesis capítulo 2, verso 22 al 24 dice, y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y también después vendría la instrucción en Génesis 1:28 o antes, donde dice, y les dio su bendición y le dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. O sea que para
el propósito de Dios, el Señor estableció, Él creó a la familia como una habitación, un hábitat para que la soledad no sea parte de nuestra vida. ¿Cuáles son algunos mitos y algunas frases que habremos escuchado de la soledad? A ver, me ayudás a que se escuchan, ¿no? Empiezas con mejor solo que mal acompañado. ¿Y cuántas veces le habremos dicho, no? Bueno, yo titulé este mensaje todo lo contrario, mejor acompañado que solo. Hay mucho que dice que uno va más rápido, pero dos llega más lejos. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras frases, otras expresiones de la soledad o de la no soledad? La soledad es mala consejera. Es mala consejera, es verdad. Es verdad. ¿Alguno más que se acuerdan? Algunos dicen que el invierno es la estación más solitaria, las personas que se sienten solas no conectan con los demás. Hay frases, hay expresiones que muchas veces, la soledad es mala consejera, justamente. Bueno, hay frases, hay expresiones acerca de la soledad. Siempre se pinta la soledad como algo malo, como algo no conveniente, como de la nada misma, ¿no? Sin embargo, creo que coincidimos que solos como estado es difícil. Nadie está completamente solo. Aún así, no teniendo a Cristo en su corazón o no teniendo una familia de fe, nadie está absoluta. Tendría que estar un ermitaño en el Everest, no sé, o en algún monte, en algún lugar, realmente para decir estoy solo, porque aún hasta la persona que no tenga otro habitante humano en su familia tiene una mascota, ¿no? Aún la persona que no le gusta socializar tiene que ir al verdulero y decirme, deme esta o no me venda esta que están podridas, ¿no? O sea, uno tiene una vinculación todo el tiempo porque vive en sociedad, porque vive en una relación continua. Y tal vez esto es una de las experiencias que muchas veces nos va a poner en evidencia de que realmente queramos o no queramos, solos no estamos. Y como te dije, hay quienes tienen círculos sociales, hay quienes tienen mascotas, hay quienes tienen amigos, hay quienes tienen hermanos, padres, familiares cercanos, hay quienes tienen iglesia. Yo me sorprendo mucho en nuestra congregación, por ejemplo, los hermanos venezolanos, que son muchos, ellos dicen, llegar acá cuando no tienen a nadie conocido, dice, es como llegar a mi tierra, a mi familia. Y yo he escuchado audios de hermanos que vienen a la congregación que le mandan audios a sus... Cuando vengas a Argentina tenés que venir acá porque es como allá. Dice, es como allá, ¿no? Y yo no sé si tendré cara de venezolano o me escucharán, pero ellos se sienten muy a gusto. ¿Por qué? Porque hay una familia. Y es yo tengo un papá mi papá es extranjero y vino muy joven, para quienes tenemos una historia en cuanto a la migración en la sangre, sabemos lo que cuesta adaptarse a una nueva cultura, cambios, amar una nación, ¿sí? Y en medio de toda esta circunstancia y de toda esta situación, pueden encontrar una familia. Esto es algo glorioso, ¿no? ¿Viven solos? Pero no están solos, ¿sí? Yo he crecido con el concepto que afirma la palabra y es que nunca estaremos solos porque Dios prometió estar donde estemos los hijos de Dios. ¿Amén? Y dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Pero también he entendido que cuando uno ha logrado casarse, cuando uno logró tener hijos, cuando uno logró ampliar la familia, uno siente como ciertas áreas de la vida satisfechas, ¿no? No es lo mismo, digo yo, y no digo que sea mejor o peor, simplemente digo que no es igual, ¿sí? Aquel que después yo a veces lo observo el domingo cuando termina la reunión, yo veo a las familias irse, los padres con sus hijos, y veo a las personas solas que se van solitas. Y que en la casa no los espera nadie, y no hay una mesa que ya esté pensada de la noche anterior, sino que tengo que ver qué hago, no cocino nada, me voy a dormir la siesta. Entonces son realidades diferentes. ¿Pero por qué? Bueno, eso tiene muchas explicaciones, podríamos estar horas y horas hablando de eso, no es el punto. Lo que quiero decir con esto es cómo algo tan profundo como Dios puede llenar los vacíos y las soledades que muchas veces la vida, por circunstancias que nos ha tocado, ¿sí?, nos dejan en condiciones diferentes a los demás, ¿sí? Un mismo Dios que ama a la familia también ama a aquel que no la tiene.
o que la tiene lejos, o que por razones X hoy no están cerca. Yo lo que sí quiero decirte una cosa: si la razón por la cual estamos solos es porque mi esposa siempre me hace esta pregunta y me dice, vos tenés que pensar siempre esto, ¿es agradable? Pero pregúntatelo vos, me dice, ¿es agradable vivir conmigo? No me decía con ella, sino si yo me tengo que preguntar a mí mismo, che, ¿es agradable vivir conmigo? ¿No? O sea, las personas que están alrededor, ¿disfrutan vivir conmigo o no? Y a veces, cuando nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que somos complicados. Tenemos muchas complicaciones. Entonces, yo creo que Dios en su sabiduría no nos permitió, y dijo, no es bueno que esté el hombre solo, porque hay algo que Dios quiere gestar en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos quiere ser mejores hijos de Dios. Y para vos poder ser un mejor hijo de Dios, tenés que ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, mejor abuela, mejor abuelo, no sé, lo que te toque en la vida en esta etapa, pero eso es un gran desafío para que Dios pueda seguir trabajando con nosotros, ¿amén? ¿Les parece que es así? Ahora, este es el gran desafío, no es bueno que estemos solos y de alguna manera podamos seguir creciendo y mejorando. Ahora, como te decía, las relaciones son importantes, pero las relaciones familiares son prácticamente imprescindibles. No sé si vos coincidís conmigo, pero como te dije, hay mucha gente que se siente sola y hay gente que realmente siente gran compañía. La mayoría de nosotros tenemos un sueño, un deseo, y es que nos amen, ser amados, ser aceptados, ser comprendidos, ¿no? En la reunión de matrimonio siempre resaltamos esto, que la mujer necesita que se la escuche, ser comprendida, ser afirmada, y el hombre necesita ser respetado, ¿no? Son los dos valores fundamentales tal vez entre la relación del hombre y la mujer. Generalmente los matrimonios que tienen éxito están en esta valoración muy equilibrada dentro de la relación. Ahora, yo no puedo esperar cosechar algo ¿qué? Según lo que dice la palabra. No puedo esperar cosechar algo que no sembré. Entonces, realmente a veces es muy difícil, pero no podemos cosechar paciencia si no sembramos paciencia. No podemos cosechar amor si no sembramos amor. No digo que no podemos, a veces la vida te sorprende, ¿verdad? Pero la regla de la siembra y la cosecha, que es bíblica, es muy real en cualquier vida, que vos aplicás algo y tarde o temprano, a veces es más tarde que temprano, a veces es inmediato, ¿sí? Viste que la Biblia relata, bueno, y obviamente en la agronomía esto lo sabe, está la cosecha, la temprana y la tardía, no está la que viene rápido y la que viene después de un tiempo. Entonces hay cosas que sembramos que no vienen de forma inmediata, hay cosechas que vienen con el tiempo. A veces hay que remover mucho la tierra para poder ver la cosecha fructífera sobre nuestras vidas, ¿sí? Ahora, si yo soy una persona que en mis relaciones no puedo perdonar, probablemente hay cosas en mi corazón que no me lo permitan. No sé, hay situaciones que todavía siguen atándome, siguen condicionándome. Y la realidad es que mi familia va a mejorar y va a ser mejor en la medida que yo logre vencer estas limitaciones que hay en mí. Ahora, yo solo no lo puedo hacer si no es con la ayuda del Espíritu Santo, si la presencia de Dios no está en mí. ¿Usted le resulta fácil perdonar? Dígame la verdad, ponga la mano en el corazón. ¿Le resulta fácil perdonar? Como decir, depende de qué, ¿no? Claro, obviamente. Pero lo difícil, ¿por qué es difícil? Porque generalmente ha sido injusto o porque nos ha dolido demasiado. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros en nuestras fuerzas tenemos una limitación, ¿no? Por eso no podemos vivir aislados de Dios, porque necesitamos a Dios para poder lograr aquellas cosas que no están en nuestras fuerzas, que mi capacidad no lo puede lograr. O sea, yo sé que hay cosas, el otro día estábamos en la reunión de los muchachos con los varones allá en la iglesia, y entonces alguien estaba contando una experiencia, una situación, y entonces esperando uno tener de los más viejos de la iglesia, ¿no? Los que más años tienen en la congregación, viste, voy a decir, bueno, este tiene muchos años, este conoce mucho de Dios, ¿no? Uno asocia generalmente así.
Y entonces en un momento le digo, no, si me llega a pasar a mí, yo lo mato. Me dice, así, pero le salió de adentro, ¿viste? Y yo me quedé mirando como diciendo, uy, hermano, te saltaste alguna parte de la Biblia, ¿viste? O sea, porque teóricamente ahí yo lo perdono, tendría que ser, no, yo lo mato, ¿viste? Y a veces nos pasa esto, nos gana la humanidad que gobierna en nuestra vida. Entonces, pero en realidad ese sentimiento frente a un acto muy cruel, es el sentimiento que humanamente todos tendríamos. Sería prácticamente humanamente imposible lograr un perdón sobre determinadas cosas. Acá tenemos a la abogada, me imagino que debe escuchar cada cosa, decir, esto no tiene perdón. Escuché, creo que fue un presidente de Latinoamérica que decía frente a las personas que estaban por delincuencia y demás, decía, yo creo que Dios perdona y Dios da una nueva oportunidad, pero el delincuente tiene que estar preso, ¿no? Entonces él hacía esa diferencia, ¿no? Como que creo en el perdón de los pecados, creo que Dios perdona, pero el que ya tuvo oportunidad, bueno, no sé, de su posición y es como él gobierna, pero lo que yo te quiero decir es, tenemos que tener la capacidad espiritual, o sea, la persona de Dios en nosotros nos puede ayudar a perdonar lo que nosotros humanamente no podríamos. Y aplicar en el perdón a tener la paciencia que humanamente no tendríamos, a tener la paz que humanamente no tendríamos. Jesús dijo, yo soy la paz. O sea, necesito una paz que va más allá de mi meditación y de mi tratar de regular mis emociones y toda la ciencia que me puede ayudar para darme todos los argumentos para tener paz y fush, ¿viste? Y empezás y tenés técnicas y todo lo que sea, pero hay algo que es lo que te puede dar paz en medio de todas, y ese es Jesús. O sea, cuando veía el flyer de la reunión de hoy, decía, hay un lugar para vos. Y yo creo que ese lugar es fundamental, y ese lugar para vos en realidad yo lo redireccioné. Más allá de que hay un lugar para cada uno de nosotros en una iglesia o en un encuentro, hay un lugar para vos, Señor, en nuestras vidas. Hay un lugar preparado. ¿Sabés que el interior de nuestra vida es como una silla, como la del flyer? No sé cuántos vieron la invitación de hoy, ¿no? Es como la silla. El interior de nuestra vida es como un sillón, ¿no? Donde nosotros decidimos quién se sienta. Y viste que generalmente el que se sienta es el que da las órdenes, ¿no? Dice, bueno, vos para allá, ¿no? Y el jefe está siempre, bueno, hay algunos que son inquietos y caminan, pero algunos que desde la oficina, ¿no? Te dicen lo que tienen que hacer. Pero ¿quién se sienta en el trono de tu corazón? ¿Quién es el que está allí? Y esto creo que es lo más importante, porque hay un lugar para Jesús en tu corazón, hay un lugar para que la persona de Dios sea quien tome las decisiones fundamentales para traer cambios profundos. Y realmente en tu familia hoy no sea un espacio donde, aunque tengas mucha actividad, aunque tengas mucho entretenimiento, aunque tengas un buen pasar económico, sea cual sea tu circunstancia, no sientas esa soledad y ese vacío que muchas veces nos invaden. Que hay cosas de esta tierra que nos llenan. He conocido gente que tiene todas las posibilidades económicas y no es feliz. He conocido gente que le falta de todo y es súper feliz y agradecida. Y créame que he aprendido a conocer una felicidad que no conocía que la podía experimentar en los peores momentos de mi vida. Yo nunca me olvido cuando, justo me hizo acordar Lilian cuando hablaba, mi hijo menor, cuando Gloria estaba embarazada, tuvo una amenaza de parto prematuro y fue una noticia que uno nada, ¿viste? Y viste, ahí es donde la ponemos entre algodones. Vos acostate, no hagas nada, no respires nada, ¿viste? Quedate ahí, ¿no? Teníamos que esperar no sé qué. Y ese es el momento donde vos aprendés a descansar en Dios. Ese es el momento donde vos decís, Señor, yo no puedo, yo no tengo incidencia en lo que va a suceder, yo solo tengo fe. Cuando escuchaba el diagnóstico de lo que Lilian compartía, yo digo, ¿quién realmente tiene fe de que Dios puede cambiar una realidad como esta? Uno dice, pastor, está muy avanzado. Pastor, ya habló, vio que dijo lo de la vértebra, vio que dijo de esto, salieron llorando. Cuando vos escuchás todos los argumentos, decís, es imposible. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios y el Dios en el que vos y yo creímos, nos asegura que no hay nada imposible para el que cree. Y créame, yo el otro día contaba mi testimonio. Yo experimenté 3 milagros en mi vida.
¿Usted experimentó alguna vez un milagro? Uno chiquito, por lo menos. No sé si hay chiquitos o grandes, pero yo recuerdo durante muchos años, yo toda mi infancia tuve que usar zapatos especiales porque no tenía arco en el pie, 2 pies planos completamente, problemas de dolor en las piernas, rodillas, y muchos años yo le pedí al Señor, porque a mí me enseñaron a creer que Dios es Dios de milagros. Y yo no sé si te pasa a vos, pero cuando Dios te dice, a vos te dicen que Dios hace milagros, y bueno, cuando sos chiquito, con más razón lo crees, ¿no? Por la inocencia de la mente y del corazón uno piensa. Pero en realidad aprendí a creer, por eso Jesús decía que tenemos que ser como niños muchas veces. A veces los hombres, como adultos, dudamos demasiado porque, no, fíjate, no, mirá el diagnóstico, mirá lo que... El niño le dicen, Dios puede sanarlo, y dice, bueno, entonces va a morar, te dice, no, y el niño lo cree. Por eso tenemos que ser como niños, dejar los diagnósticos de lado y empezar a orar de otra forma. Yo me acuerdo que disfrazadamente alguna vez empecé a hablar, bueno, Señor, haz tu voluntad, ¿no? Haz tu voluntad. Es otra forma de, a veces, orar con incredulidad, ¿no? Como diciendo, no, pero si vos crees que Dios puede sanar, orá para que Dios la levante y la saque de allí. Hay cosas imposibles, hay familias completamente destruidas. Y vos decís, no hay forma de que esto se revierta, ¿eh? Y yo he visto cómo Dios ha cambiado una realidad que vos decís, ¿cómo sucedió esto? No lo sé. Pero sé que es Dios interviniendo. Creemos realmente en un Dios de poder, en un Dios que transforma, en un Dios que hace y obra de forma extraordinaria, sobrenatural. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sabes? Filipenses capítulo 2, verso 2 al 4 dice, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de otros. Cuando estamos pensando en el otro, en esta vida, y no estamos solo pensando en nuestro propio, mirándonos, como dice el dicho, nuestro propio ombligo, cuando estamos pensando en el bienestar, no solo propio, sino también de los demás, practicamos la empatía, practicamos el ponernos en el lugar del otro, vencemos cosas como el orgullo, vencemos la avaricia, vencemos el egoísmo. De repente, no sé si te pasó, que vos, a mí me pasa que cuando yo voy al súper, bueno, no sé a cuántos hombres, pero a este hombre por lo menos le pasa. Yo voy a comprar una cosa y es esa cosa que voy a comprar, que generalmente Lore me dice, tráeme tal, es la que me olvido. No, esa es la que me pasa siempre. Pero traje un chocolate porque sé que le gusta, y ¿me entendés? Y empecé a agarrar una otra cosa, y después dije, ¿qué vine a comprar? ¿No? ¿Qué vine a comprar? Pero a veces descubro en mí que no es que compre algo para mí, compro algo para ella o para los chicos, o digo, uy, mira qué bueno, papá. A usted no le pasa eso, me parece, me está mirando medio raro, pero no importa. Yo lo que te quiero decir es que qué lindo es cuando vos lo que haces lo haces pensando en los demás. Porque eso revela tu corazón. No te voy a decir que alguna vez no me compro algo para mí, lo compro también. Pero es bueno estar pensando en alguien más. Vencés el orgullo, vencés el ponerte vos en primer lugar. Yo sé que tenemos necesidades, pero qué lindo es manifestar de esta forma, ¿no? Aprendemos a ser mejores seres humanos, mejores hijos de Dios, perdonamos, decimos gracias a la familia, soportamos, contenemos, porque no es solo andar a llorar No, ¿viste? Tratamos de ponernos en el lugar de nuestros hijos y los acompañamos. Me acuerdo cuando terminé la primaria y entraba a la secundaria, llego a casa y me largo a llorar. Y nadie me podía contener y lloro. Y entonces nadie sabía por qué, ni siquiera yo sabía por qué. Estoy llorando y no sé por qué lloro. Entonces mi hija siempre me decía, no, lo que pasa es que fue tu crisis, de que terminaba un ciclo que disfrutaste mucho. No sé quién disfruta la escuela, pero bueno, yo la primaria la disfruté, la secundaria la sufrí. Creo que esa fue la crisis que ya empecé a llorar por adelantado, ¿no? Pero son esas cosas y es que lindo tener una mamá que te abrace. Qué lindo que no entiendo ni por qué estás llorando, pero acá estoy, ¿viste? La familia nos provee eso. Vos y yo tenemos que entender que la iglesia es esto. Es el abrazo que a veces no está en casa. Es el perdón.
que estamos esperando hace mucho tiempo de un ser querido y que no va a llegar por el orgullo, por el rencor, por el odio. Pero a veces somos contenidos dentro de la familia de la fe y esto es maravilloso. Yo le doy gracias a Dios que existe la iglesia, porque la iglesia no es esto, la iglesia somos las personas que la habitamos, las que estamos acá. Y yo quiero solamente cerrar con esto que había escrito temprano para compartirte como iglesia. Y si bien todo esto es parte del mensaje de la familia de Dios, o de tu familia y de la soledad que no es tal cuando estamos entendiendo el propósito de Dios, vos sabés que le contaba a Enrique que cuando yo tenía 21 años tenía una banda de rock y de blues, ¿sí? Entonces, con esa banda de rock y de blues hacíamos algunas giras por algunas iglesias y una de las iglesias a las que vinimos fue a esta, pero no acá, sino en Olivos, cuando la iglesia se reunía. No. Cuando la iglesia se reunía en la casa de la pastora Marta. Entonces, en la parte de atrás, en el patio, se armó todo un recital, un Woodstock a lo nuestro, ¿viste? Una cosa impresionante. Y me acuerdo que yo era vocalista y primer guitarra acústica, y el otro chico era violero, tenía guitarra eléctrica, César, y Ezequiel tocaba batería. Y nos gustaba mucho, y teníamos música cristiana, ¿no? Pero hacíamos rock y blues en ese tiempo. Y yo me acuerdo de ese tiempo, muchas reuniones de jóvenes, en ese tiempo eran mucho más jóvenes lo que había acá que lo que nosotros podíamos traer de Palermo, me acuerdo. Pero lo que yo rememoraba en esto es que siempre Dios tuvo un propósito, una visión, ¿sí? Que Dios siempre tuvo un plan. Me decía Marta, yo conozco a Elías Chiquito, claramente, que me conoce porque en las reuniones de pastores estaba siempre con Juan Manuel y obviamente nos veíamos cada año en los congresos de pastores, me veían, ¿no? Yo la realidad es que no identificaba qué pastor era, de dónde era, ni nada, era muy chico en ese tiempo, pero después fui entendiendo. Cuando yo vine a Buenos Aires, me conecté con gente, Juan Manuel, fue una bendición en la primera etapa de nuestro ministerio pastoral, porque cuando yo no podía ir a visitar a mi novia, que vivía a 500 kilómetros, yo cuando iba necesitaba que alguien predicara en mi iglesia. Y entonces el único que me salvaba las papas siempre era Juan Manuel. Decía, yo voy, me decía, yo voy. Entonces él venía y predicaba en nuestra iglesia, y la iglesia no tenía que suspender su reunión, porque no teníamos líderes, no había absolutamente nada, era solo, estaba solito y soltero en ese tiempo. Pero después las cosas fueron cambiando y tengo que decirte una cosa, Dios me regaló una hermosa familia. Amo la familia que Dios me dio. El Señor me dio una linda iglesia. No era linda cuando la arrancamos, pero mejoró. Un poquito mejoró, gracias a Dios. No digo que era fea, simplemente digo que fueron por circunstancias propias y ajenas, las cosas no marchaban bien. Pero Dios de todo eso hizo algo bueno. Y créame que hizo algo bueno. Y lo único que quiero decir con esto, porque no quiero ser recontra autorreferencial, pero bueno, acá estamos, ¿no? Y esto es lo que yo anhelo en mi corazón. Cuando vos entendés la misericordia de Dios, que lo que vos tenés no es por vos, es porque Él es misericordioso. Vos decís, no, pero yo no le hice mal a nadie. Yo tampoco le hice mal a nadie. Pero aún así digo, es demasiada la familia que Dios me tocó. Dios fue muy bueno. La mujer que tengo, ustedes no se imaginan, pero tiene una paciencia esa señora impresionante, de verdad se lo digo. Con tantos años que estamos juntos y todo lo que ha tenido que vivir al lado mío, pero yo doy gracias a Dios por esa mujer, doy gracias a Dios por los 2 hijos que tengo. Estoy orgulloso de la familia que Dios me dio. Dios ha sido bueno conmigo. No soy mejor que vos. Yo creo que Dios es bueno con todos nosotros de la misma forma. Pero hay algo importante en esto, tenés que entender la misericordia de Dios, tenés que aceptar la misericordia de Dios. Porque si no aceptamos la misericordia de Dios, sentimos que solo vamos a tener lo que merecemos. Y la verdad, no sé si yo me merecía esta familia, pero Dios me dio una muy linda y estoy feliz y agradecido a Dios. No creo tener mérito propio, creo que hubo un favor de Dios. Y yo creo que muchas cosas que hoy vivimos todos, tienen que ver porque Dios ha sido un poco generoso con nosotros. A lo mejor vos me decís, no todo es bueno en mi vida como para sentirme así. Probablemente a todos nos haya pasado cosas que no nos guste, pero lo segundo que quiero resaltar es que Dios me dio
un sueño, una visión, y decidí creerle al Señor. Entonces, cuando Dios a vos te da una pasión por algo, ¿sí? Cuando vos decidiste poner tu gráfica, o cuando vos empezaste, tuviste que jugártela, hubo que invertir. Y vos decís, ¿voy a poder? ¿Lo lograré? Y hay un momento donde vos das ese salto y lo conoces a Dios respaldándote. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y si Dios te ama, va a ver su respaldo. Tenés que verlo. Y yo quiero decirte una cosa. Cuando la iglesia decidió, la iglesia de Munro, la iglesia de Olivos, decidió comprar este terreno donde está construido, había un propósito, había una meta, había un sueño. Y perdón, porque algunos a lo mejor son muy nuevitos y no conocen toda esa historia, pero yo tenía que decirlo esto, ¿no? Entonces, no hay por qué renunciar a ningún sueño de Dios. Los sueños de Dios están para cumplirlos, pero tienen que ser creídos. Primero, tenemos que saber que no hay mérito propio, es misericordia plena de Dios. Estamos de pie porque Él nos ama demasiado. Pero también tengo que entender que si hay un propósito de Dios, hay un plan. Y el plan no es mío, el plan es de Él. El plan no es tuyo, el plan es de Él. Y ese plan se tiene que cumplir porque lo dijo Dios, no porque lo decimos nosotros, nos parece, o lo estamos adivinando a ver qué funciona, qué no funciona. El plan de Dios tiene que dar fruto. Y es más, quiero decirte una cosa más. ¿Sabes por qué Munro se llama Munro? ¿Quién sabe? Ah, ¿no saben por qué se llama? Yo sé que es un Exacto, escocés, en realidad. No sé. Y yo lo voy a leer, no me voy a hacer conocedor histórico, pero es interesante. Y ya te lo digo. Munro fue un escocés que tuvo cargos importantes dentro del ferrocarril acá en la Argentina, Duncan Mackay Munro. Él fue quien donó las tierras de este barrio y el de Villa Adelina, que de hecho Villa Adelina es para acá, ¿no? Sí. Villa Adelina fue la nieta de Munro, ¿sí? De Mackay Munro, en honor a su nieto. Como saben, la historia argentina, donde había un ferrocarril, después se empezaba a llenar, ¿no? A los alrededores y así es como se empezaba a poblar esta región. Ahora, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención de Mackay Munro. ¿Sabes cuál fue? Que él era masón. Era masón. Y la masonería en Argentina tuvo un peso muy fuerte, ¿sí? Y la masonería, si hay algo que en contradicción con el cristianismo, es que la masonería, si hay algo que no acepta, es la revelación de Cristo, por así decirlo. Quiero decir que Cristo es el camino a la verdad. Cristo es el camino a la verdad y la vida. Quiero decir, la masonería es intelectualismo y filosofía, pero en definitiva no acepta la revelación de Cristo. Ahora, Mackay Munro, ¿qué dio? ¿Qué dio? ¿Qué es lo que dio Mackay Munro? Tierras. Porque nadie... Sí, y la donó y acá se construyeron y hoy está la iglesia, ¿verdad? Ahora, Mackay Munro dio lo que tenía. ¿Qué tenía? Tierras. ¿Qué tenía? Dinero. Tenía la posibilidad. Mackay Munro dio lo que tenía. Ahora, Dios puso en Munro una iglesia, o varias congregaciones, pero entre ellas la tuya, la que está acá. ¿Qué es lo que va a dar la iglesia? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando salía del templo? O cuando entraba al templo, perdón. Había pidiendo a alguien en la puerta del templo. ¿Se acuerdan? Era un paralítico, mendigo, alguien estaba allí enfermo. Y estaba una monedita, por favor, una monedita. Pidiendo una monedita. Y Pedro le dice, mira, flaco, no tengo plata, no tengo oro, no tengo monedita. Pero, ¿quién se acuerda cómo sigue? Lo que tengo, te doy. Es que nadie puede dar lo que no tiene. Mackay Munro, ¿qué tenía? Tierras. Y dio tierras. Pero la iglesia de Cristo, o sea, tu congregación, la iglesia de Munro, tiene algo. Tiene no lo que a vos te parece que tiene, no es lo que vos percibís que tiene. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para darle a Munro? No. Vos representás la iglesia del Dios Todopoderoso. Estas sillas tienen que estar repletas de gente, este lugar. ¿Por qué? Pero no es para que te sientas mal, es porque tenés el poder para verlo.
Hoy tal vez algunos de ustedes están aquí escuchando este mensaje, pero cuando vos entendés que sos parte del gran plan de Dios, tu vida tiene un sentido, un propósito fundamental. Y yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente te rodea vos en tu laburo, Fer? Pedro, ¿con cuánta gente te relacionás? Yo la escuchaba a Lilian, y gente. A mí me pasa, yo digo, no, ¿cómo le voy a hablar a este si este vive re lejos? ¿Y de dónde venís? ¿Vos venís de acá a la vuelta? ¿Quién vive acá a la vuelta? ¿Hay alguien que vive acá a la vuelta? El que vive más cerca, ¿cuánto tiempo? La pastora, ¿no? Sí, porque hay chicas que viven por acá cerca pero que no están hoy. Bueno. Sí, pero del barrio. Bueno, pero quiero decir, ¿y por qué Dios los trajo acá? Y era más barato. No, Dios no se maneja así. Y aún así, cuando nosotros pensemos que tuvo que haber sido algo por ahí, no es así. Porque hoy Dios ha establecido una congregación en este lugar y hay propósito. Lo que tenemos que hacer es creerle, traer eso y activarlo, ¿sí? Es actuar. Y de verdad, honestamente, como la iglesia no es un lugar físico, la iglesia somos nosotros. Bueno, Ivana, yo no sé, ¿en qué barrio trabajas vos, Ivana? Retiro. En Retiro. Y vos decís, ¿de Retiro va a venir alguien un domingo a la iglesia? No sé, pero si ganás a alguien para Cristo en Retiro. Pero ¿cómo dice acá? ¿Cuántas cuadras? 15. Sí, bastante. Pero independientemente, ya cuando todos entendemos el concepto de la iglesia, ya no importa si estamos lejos o cerca, porque somos hijos de una familia y somos la voz de Dios, somos el propósito de Dios donde Dios nos lleve. Tal vez el domingo nos encuentre todos acá, pero en realidad son 2 horitas, 1 horita y media en la semana. El resto del tiempo estamos rodeados de gente que necesita el amor de Dios. Y quiero decirte una cosa, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso siempre llenate de Dios, porque si vos estás lleno de Dios, si tu fe está en aumento, vos vas a tener mucho para dar. Vas a tener mucho para dar. Y esa es la manera en la que otras personas también quieren lo que vos tenés. Yo creo que el más grande desafío que tenemos es eso, ¿no? Es que las personas, sin que yo les tenga que decir nada, puedan identificar en mí que hay algo diferente. Ahora, si no lo logran ver, estamos en problema. O si lo que logran ver no nos identifica como cristianos, más grave todavía. Pero ese es el gran desafío. Acá estamos como en el taller, ¿viste? El auto todo el tiempo está en la calle, pero cada 2 por 3 tiene que ir al taller para... Y después sale de vuelta, ¿no? Y sale al ruedo, y va, y dice, che, qué lindo auto, ¿cómo anda? ¿No? Ni se le siente el motor, está espectacular. Che, ¿y dónde está el taller a donde vos lo llevas? Y entonces un día vienen a la iglesia. Pero el motor tiene que hablar bien en la calle. Quiero decir, nosotros tenemos que ser un buen reflejo de lo que claramente... Ahora, esto no es forzado, esto es real. Es real. Si alguna vez vos viniste por primera vez a la iglesia, probablemente es porque hayas visto algo real en otro. Porque si uno ve algo real en el otro, no vas a perder tu tiempo. Está en la Santa Rosa allá afuera. ¿Quién va a venir a la iglesia? ¿Me entendés? O sea, con la amenaza de tormenta que se viene al mundo abajo. O sea, realmente tiene que ser por algo real, no por algo fingido. Nadie tiene tiempo para perder. Yo el otro día hablaba con una persona que ya en los últimos 2 años, cada vez que se pelea con la esposa y la esposa lo echa, me llama. Pastor, necesito hablar con usted. Y yo digo, ay, Marcelito, ¿qué pasó? Yo le pregunto, pero ya sé lo que pasó, porque no me llama nunca, pero cuando me llama es porque la esposa se cansó, la pareja, bueno, en fin. Y entonces le digo, bueno, Marcelo, mira, le digo, ningún problema, vos sabés que yo estoy firme. Cuando vos me necesites, yo voy a estar. Le digo, pero yo quiero que esta vuelta hablemos de fondo. Hablemos de fondo. Porque... si no, ¿viste? O sea, no es que lo puse medio, lo arrinconé un poquito, como para que le sirva a él. Porque Dios no es el chapulín colorado que aparece cuando dice, hoy, ahora ¿quién podrá ayudarme? Dios es la respuesta para tu vida en todo momento. Oh, pastor, sí, pastor. Dios es tu respuesta. Entonces me dijo, bueno, pastor, vamos a hablar en serio. Pero en serio, te digo. El martes a las 7 te espero y vamos a hablar en serio.
El jueves, yo estaba de viaje por un congreso, el jueves fue al grupo de hombres por primera vez, lo invité 1000 veces, nunca, ya fue el jueves al grupo, me contó Enrique, y el domingo creo que ella estaba en la reunión también. No sé, viene afiladísimo Marcelo, ojalá, realmente lo único que le sirve es que de verdad él entienda que Dios no es alguien con quien jugar, es alguien por quien me la juego en todo caso. Y que de verdad ese sea el poder que podamos manifestar, porque en definitiva eso habla. John no nos va a dar el tiempo, pero algún día le voy a pedir a Enrique que comparta su testimonio de familia cuando él llegó a la iglesia y la circunstancia en la que él se encontraba. Y la obra de Dios, que es hermosa, que lleva tiempo, que es dolorosa, a veces, porque hay que perdonar, hay que sanar, hay que soltar, hay que romper, pero cuando Dios hace las cosas nuevas se nota, y la gente dice, mira qué le pasó a este. Ay, es que cuando hablo con vos tenés una paz. ¿Y de dónde viene esa paz? Está Cristo. Y si se ve Cristo, te va a hacer bien y le va a hacer bien a los que están alrededor tuyo. ¿Amén? Amén. Amén. A mí me gustaría orar por vos. Si podés, yo te quiero invitar que te pongas de pie allí donde estás. Te quiero invitar que te pongas de pie allí donde estás. Un segundo. Y solamente para que nada te distraiga, si querés cerrar tus ojitos un instante. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tu mano de poder, Señor, esté sobre cada corazón y sobre cada vida. Gracias por el privilegio y la bendición que me das de compartir, no solo con mis hermanos que están aquí presentes, sino con quienes están viendo esta grabación, Señor, o que van a ver esta grabación. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que esa misericordia de la que al final, Señor, hablábamos, y esa convicción de tu propósito, Señor, pueda ser cumplida, Señor. Señor, yo sé que en este lugar hay muchas almas que tienen necesidad, pero también en el trabajo de cada uno de mis hermanos, en el contexto de amistades, Señor, en muchos lugares donde ellos se desenvuelven, hay muchas personas que necesitan del amor tuyo, Señor. Señor, que sea real, que sea vivido, Señor. Y si hay alguien en esta mañana, Señor, que no te haya aceptado en su corazón, que hoy tenga en su corazón la invitación, Señor, para que entres, Señor, para que limpies, perdones sus pecados, traigas una renovación profunda a su mente y a su corazón y les des una esperanza que traiga cambios profundos, Señor, y una luz, Señor, sobre sus vidas y sobre todo lo que viene por delante. Yo los bendigo, Señor, te pido que tu presencia vaya delante de ellos, que tu mano poderosa se manifieste en todo lo que emprendan, Señor, y que todo lo que se animen a pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú se los concedas, Señor. Señor, no hay nada más hermoso que ver tu voluntad cumplida en la vida de los hijos de Dios. Señor, bendigo la vida de la pastora Marta, Señor, que tus fuerzas sobre ella, tu visión sobre ella, tu corazón, Señor, palpite en el suyo, Señor, y podamos ver, Señor, en el corto plazo, Señor, todo lo que prometiste para esta casa, todo lo que dijiste en el comienzo, Señor, y Señor, lo que me marcabas todo el tiempo, que no resignen a lo que vos planeaste para este lugar, Señor, sino que su corazón esté firme y confiado en el propósito que trazaste para este tiempo. Señor, te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias.